Este es el último, el más reciente de los casos, todos los veranos, yo imagino, y también durante el invierno se tienen estas malas noticias de situaciones que con el diario del lunes siempre parecen haber prevenibles, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan para hablar de este tema. Diego González es médico, es guardavidas, es integrante de la ONG Stop Ahogamientos. Gracias por estar aquí. A su lado Javier Prego, pediatra grado 5, jefe de emergencia pediátrica del Pereira Rosell. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Alguna primera reflexión que le surja a partir de este caso concreto? ¿Usted recibe con demasiada frecuencia víctimas del mar, del agua? Sí, el ahogamiento es realmente un problema. Es una de las principales causas de muerte de lo que le llamamos nosotros lesiones no intencionales. Dentro de la edad pediátrica, yo soy pediatra, me voy a referir sobre todo a lo que sucede en la edad de los niños y de los adolescentes. Hasta los 14 más o menos, ¿no? La pediatría. Ahí está hasta los 18, podríamos decir, aunque nuestro hospital asiste hasta los 15 años. Dentro de las, como te decía, las causas de muerte por enfermedades o por problemas no intencionales, están los siniestros de tránsito como primera causa y en segundo lugar los ahogamientos. Y teniendo en cuenta que según el grupo de edad que uno analice, ahí en los niños más pequeños el ahogamiento es mayor que los siniestros de tránsito. Por ejemplo, en el grupo de 1 a 4 años. En los adolescentes es primero siniestro de tránsito y segundo ahogamiento. De todas maneras, el número es importante, es un tercio aproximadamente si comparamos las muertes por siniestro de tránsito con respecto a los ahogamientos en la edad de la pediatría hasta la adolescencia o adultos jóvenes. Y el tema que es un tema que se mantiene durante todo el año, tiene su pico estival, en verano, porque bueno, las familias, las personas acuden a las playas, somos a los un país arroyos. con costa, es una de nuestras bendiciones, o sea, es lógico que es un país que tiene mucha agua, mar, océano, arroyos, piscinas, dentro de las casas, que después podemos capaz que avanzar un poco más en ese aspecto. ¿Qué es más, de su experiencia, qué termina siendo el mayor enemigo? ¿Una piscina en casa, por más que sea de goma y de agua que uno rellena, si estamos hablando, se pueden ahogar en 2 centímetros un bebé, ¿no? O sea, ¿qué es más, hay que temerle más? ¿A la piscina, al mar, al arroyo, a la laguna? Hay que tener respeto al agua. Se puede dar en todos los escenarios. Es más frecuente tal vez en arroyos, como ustedes mostraron en la noticia, y en lo que va de este año ya han habido varios muertos. Casi todos se dieron en lugares no habilitados, en arroyos, en cachimbas, en lugares no habilitados para baño, y que afectan a niños desde corta edad. Hemos visto noticias de niños que ya desde 1 año y medio, otros niños de 9 años, y además, 14... Si sobrevive, ¿no? Si efectivamente el agua no se cobra la vida del niño o del adolescente, también pueden quedar secuelas muy significativas. Sí. Uno a veces ve la punta del iceberg, que son las muertes, pero se estima que por cada muerte aproximadamente puede haber 5 personas que quedan con secuelas. Y las secuelas neurológicas en ocasiones pueden ser muy severas. Nosotros hemos compartido problemas, asistencias con los neuropediatras, muchas veces en el seguimiento posterior, esos niños que fueron asistidos, que fueron rescatados, reanimados, que estuvieron en una internación en cuidados intensivos. ¿Cuántos segundos sin oxígeno al cerebro ya implica una secuela? Son pocos minutos. No hay un número así que yo te pueda dar, pero son pocos minutos, una reanimación, si es eficaz, uno se queda muy contento, pero lo que importa es qué pasa con ese cerebro. Si a ese cerebro no le llegó el oxígeno, no le llegó la sangre, no circuló bien la sangre, seguramente puede quedar con lesiones, con secuelas, que muchas veces son definitivas y permanentes. Y otras, si es un bebé, te enterás tiempo después también, ¿no? Sí, por supuesto. Diego, en tu experiencia, ¿qué es lo más complicado? ¿Convencer a la gente que entienda que cuando dice no habilitado no se puede bañar? ¿O por dónde pasa? Bueno,
Solo una aclaración. Sí. Yo represento a la Asociación Nacional de Guardavidas. Sí. Stop Ahogamiento es una página web que hemos tratado de hacer para difundir, para que sea fácil de entender a la población. Para que llegue de otra forma, está bien. Sí, y justamente va por ahí la pregunta que me haces. Lo más difícil es generar una conciencia en la población. Por eso tenemos que hacer esfuerzos interinstitucionales para que por ejemplo, los padres cuiden a los niños, tengan la supervisión permanente cuando hay agua. Cuando hay agua quiere decir cuando se está en la playa, si es un niño chico, pequeño, de menos de 5 años, tiene que estar al alcance de la mano. Es la olita que te lo llevó en un minuto, ¿no? Depende de la playa, de la peligrosidad que tenga, pero no se puede estar especulando con eso. Entonces, si es un niño pequeño, un niño chico, tiene que estar al alcance de la mano. Si es un poquito más grande, el padre o la madre en la orilla. Y que sea una playa que tenga un servicio de vigilancia y rescate, o sea, un servicio de guardavidas. Lo mismo en las piscinas, tanto en las piscinas recreativas públicas como en los hogares. Lamentablemente, lo veíamos en el Congreso de Pediatría que se hizo hace unos meses, en Estados Unidos son cientos de muertes en piscinas de ahogamientos fatales, porque hay ahogamientos fatales y no fatales, lo que hablábamos recién, ¿no? Los que quedan con secuelas, pero solamente hablando de fatales, muchos niños pequeños que se ahogaban en las piscinas portátiles. Sí, claro. Y eso implica, para evitar eso, hay que, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, generar políticas en la comunidad, acciones en la comunidad, concientizar a la gente del peligro de esas piscinas que parecen más inofensivas que las que están bajo tierra, que tienen más profundidad, pero no lo son, porque un niño pequeño se ahoga en muy poquito de agua y en muy rápido. Uno va a buscar una cosa, suena el teléfono, vuelve y ya puede haber pasado. Medidas comunitarias, legislación, políticas y legislación. Por ejemplo, se plantea por este informe de la Organización Mundial de la Salud involucrar a la industria y a la distribución de esas piscinas. ¿Cómo? Que el fabricante ya lo traiga con un vallado incorporado. Sí. Claro, las piscinas que están en las casas deberían tener un vallado. Sí, pero de todas maneras, si vas a dejar el niño ahí y vas a ir a atender el teléfono adentro, vaya más, vaya menos, te va a pasar. No, claro, en ese caso no estamos hablando que si el niño está fuera de la piscina. Que no caiga, está bien. Para evitar que caiga. Exactamente. O se meta por sí mismo, ¿no? Exacto. También, incluso con un balde, sí, hay diseños de baldes para impedir que el niño se ahogue en un balde, pero un niño muy pequeño, en esos baldes como de pintura que se usan mucho, esos blancos, que si uno lo llena de agua no hay forma, se cae un niño adentro y no se va a caer el balde, no se va. Son casos que han pasado, han habido casos así en Uruguay. Entonces... Pero todo lo que hasta ahora, tu relato interpela. Hay que hablar que a la industria, en la fabricación de las piscinas, por ejemplo, y a los padres. Sí. Cuidemos. Más que a la industria, quizá que tenemos que tener una legislación que obliga que, bueno, las piscinas tienen que tener un vallado. Bien. Y ni que hablar que interpelar a los padres, cuidemos. Ahora, si hablamos de adolescentes, si hablamos de chiquilines que se van a hacer canotaje por los ríos uruguayos, si hablamos de... ¿Qué pasa que de golpe uno tiene que lamentar el fallecimiento de un chiquilín deportista que sabe nadar, que había ido siempre a tal arroyo a hacer, no sé, X deporte, y se ahogó ante la mirada de todos sus amigos que no pudieron hacer? ¿Por qué pasan esas cosas? Sí, en general las habilidades acuáticas no son iguales el saber nadar que el desenvolverse en un medio complicado como puede ser un arroyo, como puede ser una playa con corrientes. A veces sabe nadar de piscina o sabe nadar de ese arroyo un día que está calmo, un día que está con más corriente es más complicado. Lo importante es, básicamente, es bañarse donde hay servicio, no sobreestimar las capacidades personales, y para eso hay que hacer un trabajo de educación. Porque cuando se habla del peligro del curso de agua, por ahí, no sé, capaz pensamos que si lo miramos y estás mansito, chatito, no va a pasar nada. ¿Cuáles son los peligros de esos espejos y cursos de agua, más allá del mar, no? Bueno, los espejos de agua son un peligro de por sí en cualquier lado. Tiene que ver también con la profundidad. Hay muchas cosas que parecen inofensivas. Sí. Por ejemplo, en el interior, en algunas zonas alrededor de Montevideo, en Canelones, hay muchas canteras. Las canteras tienen 11 metros de profundidad, muchas de ellas.
Y parece un agua calma, es un agua muy oscura, es un agua que muy profunda y que si la persona no sabe nadar o sus habilidades no son muy buenas, se tira a buscar una pelota, como pasó lamentablemente el otro día, y no hay quien lo rescate, porque ahí no hay servicio. No lo encontrás más, estamos de acuerdo. Sí. Pero tampoco hay un servicio. Entonces lo que hay que educar a la población y a los niños y adolescentes en estas cuestiones también desde pequeños, ¿no? Bien. ¿Qué sensación les provoca este tema a ustedes? Bueno, hay un numerito que por ahí se desprende y es que menos de 400.000 personas al año mueren en el mundo por ahogamiento. 375.000. 375.000. Es un número muy bajo, ¿no? Con respecto a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo y las muertes que hay en el año, digamos. Pero lo interesante de todo esto, que de alguna forma creo que es importante, y es que muchas de esas muertes, o la mayoría, pueden ser evitables, ¿no? Entonces, si pueden ser evitables, ¿tá? Hay otro número que es interesante. El 94% de las muertes por ahogamiento en Montevideo son en zonas donde no hay guardavidas. En el país. En el país. Bueno, Lo que habla que es cultural. Punto, o sea que ¿no? si le sumamos y cruzamos, por un lado, el número de muertes, por otro que son evitables y por otro que de alguna manera se evitarían teniendo cuidados, entonces, bueno, me parece que es importante, sí, la educación de la gente, ¿tá? Y obviamente lo que decían las abuelas, ¿no? Tener respeto al agua, ¿no? A veces no le tenemos respeto al agua y se suma la adolescencia, todos fuimos adolescentes y no le tuvimos respeto a nada, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante este tipo de programas y este tipo de cosas para poder tomar conciencia. Pero, ¿dónde colocar el punto medio en dos extremos que aparentan contradictorios y no sé si necesariamente lo son? Porque por un lado, lo que dice Leo, el respeto y lo inadmisible que una muerte evitable en sí mismo es, ¿verdad? Una muerte que pudo haberse evitado, la pucha. Incluso el dato que vos das, Leo, habla ese número increíblemente alto de muertes ocurridas donde no hay vigilancia, habla muy bien en realidad de la vigilancia. Implícitamente está. Donde hay vigilancia no ocurren muertes, por lo menos en proporciones tan altas. Ahora, sin embargo, una solución, si cortamos, se acabó. No hay más piscina, no hay más agua, no hay más nadar. Nadie se mete al agua. Estoy exagerando, sí, ¿verdad? sí. Lo estoy ridiculizando. Y todos sabemos que eso estaría mal. ¿Dónde está el vínculo exacto entre la pericia, el aprender, pero el aprender en forma sistemática, bien, como corresponde, y por otro lado, el necesario respeto que tan peligrosa distancia implica, ¿verdad? Porque creo que me parece que en los dos aspectos, valga la imagen, hacemos agua. Creo que tenemos una población que en proporción nada, poco y mal, ustedes me dirán, es un absurdo teniendo en cuenta justamente lo que decía Prego, la cantidad de agua que tenemos. Y por otro lado, tenemos índices por lo menos que nos preocupan acerca de la muerte y los accidentes. Ahí hay una contradicción, es obvio. Bien, me permiten terminar en el panel antes de volver con ustedes invitados, porque Miguel, capaz que tu experiencia como policial, como periodista de policiales, te ha tocado cubrir. Sí, yo en realidad los estaba escuchando muy atentamente. Me tocó cubrir varios ahogamientos y te diría que en el 80% fue por algún descuido. O por lo menos es esa la sensación que me queda. Es más, en algunos casos hasta no sabía nadar y se metió al agua. Entonces son esas contradicciones que vos decís, pero se conjugó absolutamente todo. Conozco casos de algunas escuelas públicas que enseñan a los escolares a nadar. Hay otras que no. Tal vez en alguna medida habría que tratar de implementar en algún momento, digo, ese aprendizaje yo creo que ayudaría muchísimo, ¿no sé ustedes? Sí, cuando uno analiza estos problemas hay que buscarles un análisis científico. Y eso está estudiado a nivel de lo que son los eventos, las enfermedades, las lesiones, las injurias. Uno tiene que analizar lo que sucedió antes en 3 niveles. Lo que se llama el ambiente, que es el lugar donde sucedió el evento, el agente, que es en este caso el agua, y el sujeto, que es la persona. De esos 3 componentes, uno tiene que trabajar en cada uno de ellos. Con el sujeto es fundamentalmente la educación y la información. Como tú decías, tenerle respeto al agua, el aprender a desempeñarse ante eventos adversos en el agua, la natación, pero mucho hace también, por ejemplo, el ambiente. Por ejemplo, las piscinas, que no hay una reglamentación en nuestro país, como sí hay en otros países de mayor desarrollo, con respecto a las piscinas. Los países que han avanzado más en su desarrollo social tienen una reglamentación bien clara.
Las piscinas tienen que tener un vallado alrededor de la piscina, las piscinas familiares estamos hablando, que tiene que tener determinada altura, 1,40 m, está establecido, que tiene que tener una separación de las rejas que no mayor a 8 centímetros, con una puerta que tenga una traba bien difícil de cierre automático. Eso en nuestro país no existe. Por suerte, este año, y a raíz un poco de esta movida interinstitucional que se generó entre la Asociación Nacional de Guardavidas, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Departamento de Emergencia, el Ministerio de Salud, la Intendencia de Montevideo, o sea, los actores, la Armada, los actores vinculados a este tema, como que este año se dio una serie de situaciones para trabajar en forma conjunta, porque veíamos que es un problema que está mantenido en el tiempo. Si uno analiza la cifra de muerte, por ejemplo, por siniestros de tránsito, han disminuido, lentamente, pero han disminuido, y en forma progresiva. Y se nota los resultados de una política, de una campaña. Si uno mira las muertes por ahogamiento en el último 10, 15, 20 años, están igual. Quiere decir que ahí no había una buena respuesta institucional al problema. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero la dejo planteada para ti o para la vuelta. Yo me pregunto, al margen de lo que en la dimensión del sujeto se puede hacer, porque enseñar a nadar tampoco alcanza. El agua dulce no te mantiene, el agua salada te mantiene más. O sea, las aguas son todas diferentes y hay que aprender en cada escenario a nadar para decir sé nadar, ¿no? Y siempre te vas a quedar corto. Pero dejando el sujeto de lado y todo lo que se le pueda educar al sujeto. Yo quiero saber en este país qué opinión te merece, qué valor se le ha dado al vínculo del hombre con el mar y con los ríos. Nosotros tenemos presente que existen guardavidas, sobre todo porque históricamente llegaba el verano y venían los conflictos. Es un rubro en el que se ha apostado, que se le ha dado la relevancia que corresponde para que se entienda de que la presencia y el trabajo que realizan salva vidas. Ya venimos después de la pausa.